La prédica de hoy, la certeza de la vida eterna o el conocimiento de la vida eterna. Estamos en Primera Juan, una epístola, una carta que escribe Juan principalmente en un contexto de falsos maestros, de falsa palabra que traían los gnósticos, el gnosticismo, lo que se llamó gnosticismo, más o menos lideró o inundó los primeros 3 siglos de la Iglesia. Habían hecho una doctrina desviada. Gnosticismo viene de conocer, hablaban de un conocimiento superior que se tenía que tener, inclusive algunos solamente sobre las escrituras, un conocimiento especial. Hablaban también estaba la doctrina que llamaba docetismo, que significa aparición. Hablaban del Señor como hacían una división entre cuerpo y espíritu. Hablaban del Señor como una apariencia, no como un cuerpo real. Negaban la humanidad de Cristo. Y entonces, en este contexto que Juan escribe esta epístola, fíjense en 1 Juan 1:1, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Acá habla del principio del ministerio de Cristo, desde el principio de su ministerio público, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Cristo, palparon, ¿no? Está dando testimonio de que Cristo era un hombre que había nacido como hombre, y la deidad de Cristo, que era hombre y era Dios, ¿no? Un hombre impecable, que no pecó, pero con una naturaleza humana, una naturaleza divina. Y es en este contexto que está hablando Juan para desmentir y tirar por tierra esas doctrinas falsas, que inclusive decían que durante el bautismo del Señor había venido el Espíritu de Cristo, y después, cuando en la crucifixión se había retirado. Toda una serie de doctrinas que, bueno, llevaban al resquebrajamiento del Evangelio, de la verdadera doctrina, de la doctrina de Cristo. Y en este conocimiento de la vida eterna, estamos en 1 Juan capítulo 5 versículos 13 y 14, ven que dice: estas cosas os he escrito, todo lo que viene hablando el apóstol, ¿sí? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces Juan está queriendo afianzar estos principios de la fe, y él quería que tuvieran gozo, realmente, que estuviesen contentos de acuerdo a la certeza de la fe, a la certeza de su fe y a la certeza de la vida eterna, y no que se angustien o que duden por las malas enseñanzas, porque en esas malas enseñanzas podía haber un desánimo, ¿sí? Podía haber principalmente un entendimiento de la palabra que estaba mal dada, y que se vivía mal. Si se entiende mal la palabra o está mal la palabra, se vive mal la palabra. Entonces, por otro lado, los falsos maestros separaban a los seguidores de Jesús de los que los seguían a ellos, hacían como una división. Entonces Juan está advirtiendo también que los que seguían a esos falsos maestros realmente se estaban perdiendo, y que aquellos que habían oído por primera vez esos falsos testimonios, esa falsa doctrina, no eran salvos, porque estaban oyendo algo
totalmente distorsionado. Fíjese, 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Él les estaba diciendo, mira, hay algo acá que pasó, que si fuesen de nosotros, si fuesen de la verdad, del Evangelio, estarían con nosotros. Pero algo pasó que no están con nosotros. Por eso no están con nosotros. Y bueno, entonces él está haciendo esta aclaración. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 4 de 1 de Juan, seguimos versículo 2, 4:2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿No? El que confiesa que Cristo ha venido en carne como Dios y como hombre, ese es de Dios. Y esto está hablando el apóstol Juan. Y fíjense que dice, estas cosas os he escrito, dijimos que es lo que viene hablando, un poquito más adelante, un poquito más atrás en 1 Juan 5, 6, fíjense que dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿sí? Está hablando del bautismo, está hablando del sacrificio de Cristo, el mismo que fue bautizado y en el Padre encontró complacencia, es el mismo que fue crucificado y del cual derramó sangre, su sangre, para la expiación de nuestros pecados, ¿no? Como sustituto, esa muerte sustituta. Entonces, no mediante agua solamente, mediante agua y sangre. Y el Espíritu se queda testimonio, así el Espíritu no puede mentir. Entonces ya Juan dice, mire, ya va más allá de mi testimonio como hombre, como hijo de Dios. El Espíritu se queda testimonio. Cuando vino se reposó sobre Cristo en el bautismo y el Padre encontró complacencia en su Hijo y empezaba su ministerio público. En este contexto es que Juan está hablando a los hermanos, ¿no? En ese momento. Y dice, estas cosas os he escrito ¿para qué? Para que ustedes las examinen y las consideren constantemente, para que las tengan en cuenta frecuentemente. Y después dice, vosotros, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, ¿no? Es decir, aquellos que permanecen adheridos o unidos a los fundamentos de la fe, ¿sí? Es decir, es tener una correcta visión de Cristo y de la palabra de Dios, pero también de obediencia y de amor. Es decir, profesaron la fe en Cristo y siguieron después, continuaron creyendo en Él, pero de una manera correcta y de acuerdo a la verdadera doctrina. Fíjense que Pablo, el apóstol Juan les está diciendo también, le está hablando de un fruto que ellos dan, o que damos también, mediante mantenernos en la verdad, o por medio de la verdad de la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por Él. O sea, hay un amor hacia Dios y hay un amor hacia los hermanos. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Acá hay otro fruto, el poder obedecer los mandamientos de Dios, el estar siempre queriendo agradar a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados.
Para nosotros sus mandamientos no se vuelven una carga. Anhelamos obedecer a Dios y agradar a Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Es esa fe que permaneció en Cristo, pero que no se distorsionó. Entonces, Él está hablando de eso. Ustedes siguen creyendo en la verdadera doctrina, en la palabra de Dios, y siguen dando fruto. Y dice, para que sepáis, ¿no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿no? Por el testimonio de quién, bueno, ahora del apóstol y de Cristo mismo, que sepáis, ¿sí?, que tenéis vida eterna. Acá tiene que haber, sepáis es un conocimiento, un convencimiento. Esto es una certeza cristiana, la vida eterna. Y Pablo, al cual está diciendo, miren, tengan esta certeza, porque ustedes están bien, andando en el verdadero, en la verdadera palabra de Dios, la verdadera palabra de Cristo. Entonces, y esto a pesar de que, bueno, el apóstol no está hablando de perfección, está hablando de debilidades, a pesar de las debilidades presentes, del pecado, que aún nosotros seguimos pecando, de los diferentes defectos de nuestro amor también. Un amor defectuoso, pero que también va siendo corregido, que va siendo moldeado en nuestra relación con el Señor. Y también de obediencia, imperfección, pero obediencia. Esa búsqueda de la obediencia, esa búsqueda de la verdad. Y fíjense que esta vida eterna, estamos en versículo 13 de 1 de Juan capítulo 5, que tenéis vida eterna, recién leímos, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para perseverar en esa creencia y seguir confiando en Él. Perseveramos en Él, pero seguimos confiando en Él. Es decir, para que creáis, nos cimentamos en Él. Y no somos movidos, no debemos ser movidos, como ellos no debían ser movidos, de la esperanza del Evangelio. Porque estaba todo distorsionado. Fíjense que ya había una división. Unos se iban con los maestros que enseñaban esas cosas y otros se quedaban. Y había un problema ahí. Entonces, de esta forma, es que la fe en Cristo de ellos iba a aumentar, la fe en Cristo de nosotros va a aumentar en nuestra relación con Cristo. ¿Sí? ¿Cómo? Mediante la lectura de la palabra de Dios. Fíjense, acompáñenme un minutito a Habacuc, profeta, versículo 2:4, que dice, Habacuc capítulo 2 versículo 4, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. Tenemos nombrado también después en Romanos por Pablo y en Gálatas. El justo por su fe vivirá. ¿Qué está pasando acá con Habacuc? Habacuc estaba pidiendo al Señor que haya una purificación del pueblo. El pueblo había caído de nuevo en idolatría, había tenido problemas, y aún a pesar de algunas cosas que había hecho un rey, en ese momento Josías, que había
restaurado y andaban bien las cosas, cuando muere empieza luego el declinamiento espiritual. Y Habacuc dice al Señor: Señor, ¿cuándo vas a traer el orden? ¿Cuándo vas a poner acá unos límites, ¿no? Para lo que está haciendo el pueblo, idolatría. Y ahí el Señor le responde a Habacuc, le dice que va a matar a los babilonios para sanción o para volver al pueblo a traerlo a él, ¿no? Y se queja Habacuc, no quiere, dice: ¿cómo vas a matar a uno de ese pueblo pagano? O sea, y hay un par de quejas del profeta. Pero en un momento el profeta, porque los babilonios eran terriblemente temidos, eran salvajes, hacían daño, y dice: los mando a ellos para corregirlos. Y en un momento Habacuc, fíjense, estamos en Habacuc 1:12, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. En el medio de esa prueba que le dice el Señor a Habacuc que va a venir, y donde Habacuc empieza a tener mucho miedo, aparece la esperanza y la fe en Dios y dice: no moriremos. Wow. Y luego viene el justo por la fe vivirá, porque el otro se enorgullece, ¿no? Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Puede decir: no, vamos a impedir esto, hagámoslo solo, nosotros podemos solos. En vez, Habacuc dice: bueno, que venga lo que venga, no moriremos, el Señor nos va a sostener. ¿Qué contexto, no? El justo por la fe vivirá, aun cuando parece que todo está mal y que va de mal en peor, ¿no? Podemos tener esa sensación. Y Juan les está hablando en este sentido, ¿no? Para que ellos confíen y que sigan confiando. Entonces Juan lo que quiere es que ellos puedan disfrutar de esa vida eterna, que no anden pensando en lo que están huyendo, que se aboquen, que se enfoquen en que esa vida está en Cristo, que no hay más que buscar, que no hay más que retorcer, ni que sacar, ni que poner, ni que dar vuelta en la palabra de Dios. Y después en el versículo 14, estamos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la enseñanza esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta le está dando esta certeza también el apóstol, ¿no, Juan? Es orar de acuerdo a lo que Dios quiere y no según lo que deseamos o insistimos en que haga por nosotros. Ustedes me dirán: bueno, yo pido porque creo que lo necesito. Muy bien, pero por ahí no está en la voluntad de Dios eso, porque Él cree que no lo necesita y que no va a ser bueno. Y nosotros podemos creer que puede ser bueno. Entonces la seguridad de que Dios oye las oraciones, esta confianza que tenemos nosotros, nos anima a acercarnos a Él en oración. ¿Cómo? Con confianza. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la voluntad de Dios, porque conocemos la palabra de Dios. Si no, ¿cómo conoceríamos la voluntad para nosotros si no conocemos la palabra de Dios? Anote por favor Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero acá, fíjense que amplía y enriquece la palabra y dice: conforme a su voluntad. O sea que lo que tenemos garantizado que será hecho es lo que está conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Cuanto más unidos estemos a Cristo, más palabra, más comunión, más se va a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y vamos a pedir según lo que agrada a Dios. El Señor quiere que nos interesemos por las cosas y que nos interesemos y que pidamos por las cosas que a Él le interesan.
y por las cosas que Él quiere que pidamos, y no por lo que nosotros queremos pedir. Ahora, esa diferencia entre pedir según mi voluntad y pedir según la voluntad de Dios tiene que ver con la comunión con Dios. Cuanto más alejado de Dios, más voy a pedir según mi voluntad. Cuanto más cerca de Dios, más se va a alinear mi voluntad con la del Señor. Fíjense que Juan había dicho también que la oración contestada depende de la obediencia a los mandamientos y de la renuncia diaria al pecado. Primera Juan, seguimos 3:22. Estamos ahí cerquita. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque, ¿qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Y este es su mandamiento. Después nos da el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, en el nombre, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Pero dice, cualquier cosa que pidamos la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Claro, es en el contexto, ¿no? ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Obedeciendo. ¿Y cómo obedecemos? Amando. ¿Y cómo amamos? Cerca de Él, acercándonos a Él. Cuanto más cerca de Cristo, más obediencia vamos a querer tener, más obediente y más le vamos a querer agradar. Entonces, claro, vamos a estar pidiendo según su voluntad. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia, estamos cerca de Él, ¿no? Y va a hacerlo. Cualquiera cosa que pidieras lo recibirías de Él, porque guardamos. ¿Ven ahí por qué? Ahí. Porque guardamos, hay una relación personal con Cristo. Para que cualquier cosa que pidamos según su voluntad, ya la tenemos dada. Usted me dirá, wow, hermano, qué difícil, ¿no? Bueno, recordamos que nos tenemos que acercar a Dios y que las cosas, Él nos sostiene, Él nos alimenta, Él nos moldea. Todo lo que pedimos lo recibimos o lo recibiremos en el tiempo de Él, en la medida y a la manera de Él. Pero tenemos que pedir sin dudar. Eso es lo que te está diciendo 1 Juan. Confíen, hay certeza. No escuchen otras cosas, no escuchemos otras cosas que retuercen la palabra y que no nos sirven. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas y somos partícipes de la naturaleza divina. Mire, acompáñenme a Colosenses 1, 21, 23. Colosenses 1, 21, 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Es decir, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por medio de quién? Por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así en verdad permanecéis, ¿qué? Fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Sin movernos de la esperanza del Evangelio. Antes éramos enemigos, ahora fuimos reconciliados por Cristo con el Padre y somos nuevas criaturas. Entonces, lo que antes hacíamos, si somos nuevas criaturas, en Cristo Jesús ya
lo hacemos y nos acercamos a Dios para obedecer. Amén. Esta certeza que le está dando y les dio en ese momento Juan a los hermanos, los discípulos, es la que nos está dando hoy, nos está hablando, ¿no? Nos está diciendo, estén tranquilos, tengan esta certeza, que tienen vida eterna y que la vida está en su Hijo y que guarden su esperanza siempre en el Evangelio, no en otras cosas que no sean el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que has traído. Gracias por la certeza de salvación que tenemos cuando confiamos en tu Hijo Jesús. Nosotros nos quedamos en tus manos, Señor. Queremos ser obedientes. Sabemos que somos nueva creación, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, para guiarnos, para darnos, Señor, esa guía en el camino, iluminada por tu Hijo, Señor Jesús, para que podamos realmente comprender, Señor, estas certezas y vivirlas y poder estar confiados y poder estar, Señor, disfrutando de ellas con vos. Nos quedamos en tus manos. Te pido una bendición grande para esta congregación, cada ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones.